Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Le vi una noche de insomnio, mientras paseaba desesperado por salvar mi alma y mis visiones. Mi marcha a Nueva York había sido una equivocación, pues al buscar la maravilla y la inspiración entre los atestados laberintos de antiguas callejuelas que serpentean sin fin entre patios olvidados, plazas y muelles en dirección a más patios, plazas y muelles igualmente olvidados, y en las modernas torres ciclópeas y pináculos que se yerguen tenebrosos y babilónicos bajo unas lunas menguantes, no había encontrado más que una sensación de espanto y opresión que amenazaba con someterme, paralizarme y aniquilarme. El desengaño había sido gradual. Al llegar por primera vez a la ciudad, la contemplé desde un puente, iluminada por la luz crepuscular, irguiéndose majestuosa por encima de las aguas. Con sus increíbles agujas y pirámides destacando cual flores entre lagos de niebla violeta, para jugar con las nubes de dorados destellos y los primeros luceros del atardecer. Luego se fue iluminando, ventana tras ventana, por encima de las mareas estremecidas, repletas de farolillos temblorosos y resplandecientes, y unos cuernos graves irradiaban salvajes melodías. Y la propia ciudad se convirtió en un estrellado firmamento de sueños, colmado de músicas encantadas, con todas las maravillas de Carcasona, Samarcanda y El Dorado, con toda la gloria y pompa de las ciudades de fábula. Un poco después me mostraron aquellos rincones, caminos que tanto adora mi fantasía, callejuelas estrechas y serpenteantes, y paisajes delimitados por fachadas de rojo ladrillo georgiano en las que brillaban pequeñas ventanas abuhardilladas sobre los pilares de los pórticos que en otros tiempos acogieron dorados palanquines y carruajes revestidos de madera. Y al descubrir todas esas cosas, entusiasmado como estaba, pensé que al fin había dado con los tesores que harían de mí un poeta. Pero el éxito y la felicidad no iban a llegar tan fácilmente. La estridente luz diurna tan solo mostró miseria. La alineación y la nociva elefantiasis de piedra que se elevaba y se extendía hacia las regiones en donde la luna reinaba con su encanto y antigua magia,
y la muchedumbre que bullía en las calles estaba compuesta de extranjeros vivaces y achaparrados, con rostros duros y ojos estrechos, taimados extranjeros sin sueños ni parentescos con todo lo que les rodeaba, que jamás tendrían nada en común con los hombres de ojos azules del antiguo pueblo, con el amor hacia las limpias calles verdes y los blancos campanarios de los pueblos de Nueva Inglaterra. Así que, en lugar de la poesía que yo había esperado, tan solo obtuve unas tinieblas estremecedoras y una soledad inefable. Y descubrí al fin la tremenda verdad que nadie se había atrevido a formular, el más inconfesable de todos los secretos: que esta ciudad de piedra y discordancia no es una continuación sensible del viejo Nueva York, como Londres lo es del viejo Londres y París del viejo París, sino que está completamente muerta, y su cadáver ha sido embalsamado de una manera imperfecta y ahora está infectado por unas criaturas extrañas y animadas que ya no pueden hacer nada por ella. Tras realizar aquel descubrimiento, fui incapaz de dormir tranquilo, aunque con el tiempo fui recobrando una resignada tranquilidad al adquirir poco a poco el hábito de evitar las calles en las horas diurnas y aventurarme en ellas solo al anochecer, cuando la oscuridad evoca lo poco que aún permanece de aquel brumoso pasado, y los vetustos pórticos blancos recuerdan las figuras corpulentas que en otro tiempo los cruzaron. Con esta especie de consuelo fui capaz incluso de escribir unos cuantos poemas, y hasta reprimí mis impulsos de volver a casa con los míos, para no entristecerlos al regresar agobiado por el fracaso. Entonces, durante uno de sus paseos nocturnos, conocí al hombre. Ocurrió en un patio grotesco escondido en el distrito de Greenwich, donde había ido en mi ignorancia, ya que se decía que aquel sitio era el hogar natural de los poetas y artistas. Ciertamente, me habían entusiasmado las vetustas callejuelas y las inesperadas plazoletas y casas, y cuando descubrí que los poetas y artistas eran unos pretenciosos vociferantes cuya originalidad no es más que una falacia y cuyas vidas consisten en la negación de la belleza pura que es la poesía y el arte, seguí allí por amor a las demás cosas venerables. Las imaginaba como fueron en un principio, cuando Greenwich no era más que una plácida aldea que aún no había sido engullida por la ciudad. Y en las horas que preceden al alba, cuando todos los noctámbulos se habían desvanecido, solía vagabundear en solitario por los rincones enigmáticos y meditar acerca de los curiosos arcanos que las generaciones pasadas debieron depositar allí. Todo esto mantenía viva mi alma y me proporcionaba algunos de esos sueños y visiones que anhelaba el poeta que había en lo más profundo de mi ser. El hombre me abordó una brumosa madrugada de agosto, mientras yo paseaba por una serie de patios independientes a los que solo se podía acceder a través de los tenebrosos callejones que se abrían entre los edificios, pero que antaño formaban una red continua de pintorescas callejuelas. Había oído vagos rumores sobre ellos y advertí que no debían de figurar en ninguno de los planos modernos,
pero el hecho de que estuvieran tan olvidados no hizo más que aumentar su atracción, de manera que me puse a buscarlos con renovado interés. Y ahora que los había encontrado, mi entusiasmo se incrementó aún más, pues algo en su disposición indicaba que quizá los que allí había tan solo eran una pequeña parte de un conjunto más vasto, y que tenían sus duplicados silenciosos y lóbregos, encajonados entre paredes altas y lisas y solitarios bloques traseros de edificios, acechando a oscuras entre las arcadas, respetados por las hordas de inmigrantes y salvaguardados por huidizos artistas cuyas actividades no invitan a ser desveladas bajo la luz del día. Se puso a hablarme sin que yo se lo pidiera. Tras observar mi actitud y el interés con que miraba algunas puertas con aldabas situadas en lo alto de unas escalerillas con barandas de hierro, mientras mi rostro era iluminado por el pálido reflejo de los dinteles ornamentados. Su cara estaba oculta en las sombras y llevaba un sombrero de ala ancha que, de alguna manera, concordaba a la perfección con la anticuada capa que vestía, pero me sentí ligeramente preocupado antes incluso de que se dirigiera a mí. Su figura era muy delgada, casi cadavérica, y su voz resultó excepcionalmente suave y hueca, aunque no demasiado profunda. Dijo que me había sorprendido durante algunos de mis paseos y que se había dado cuenta de mi amor por las huellas del pasado, cosa que él también sentía. No me agradaría disponer de alguien muy experto en tales exploraciones y que tenía una información local mucho más profunda que la que cualquier recién llegado pudiera poseer. Mientras hablaba, distinguí brevemente su rostro al resplandor amarillento de una solitaria ventana abuhardillada. Era un semblante noble, incluso hermoso, lleno de antigua gracia, y revelaba las marcas distintivas de un linaje y un refinamiento inusuales para aquella época y lugar. Sin embargo, había algo en él que me inquietaba casi en la misma medida en que me agradaban sus facciones. Quizá estaba demasiado pálido, o era demasiado inexpresivo, o desentonaba terriblemente con lo que le rodeaba, cosas que no ayudaban a que me sintiera cómodo en su compañía. No obstante, le seguí, pues en aquellos tristes días mi búsqueda de los misterios y bellezas antiguas era lo único que mantenía con vida mi alma, y reconocía que toparme con alguien cuyos vagabundeos habían sido mucho más hondos que los míos podría ser un raro favor del destino. Algo en la atmósfera nocturna hizo que el hombre de la capa guardara silencio, y durante una larga hora me orientó sin pronunciar ni una palabra de más, haciendo tan solo breves comentarios acerca de nombres antiguos, fechas y cambios, guiando mis pasos por medio de gestos cuando girábamos en alguna esquina. Cruzábamos sigilosamente ciertas travesías, saltábamos una tapia de ladrillo o nos internábamos finalmente a gatas por un pasadizo de piedra bajo y abovedado, cuya inmensa longitud y tortuosas revueltas borraron al fin todo el sentido de la orientación que había procurado mantener. Todo lo que vimos era antiguo y maravilloso, o al menos así nos lo parecía bajo aquel suave resplandor lunar que bañaba todas las cosas. Jamás olvidaré las oscilantes columnas jónicas, las pilastras acanaladas, los postes de hierro fundido de las verjas,
Las ventanas de dinteles resplandecientes y los tragaluces ornamentados que parecían hacerse cada vez más extraños y excepcionales según nos íbamos internando en aquel laberinto infinito de desconocida antigüedad. No nos encontramos con nadie. Y a medida que pasaba el tiempo, las ventanas iluminadas se fueron haciendo más escasas. Las primeras farolas de las calles que visitamos eran de aceite, con su típica forma romboidal. Más adelante descubrí algunas de candela, y por último, después de cruzar un espantoso patio sombrío al que me había conducido mi guía con su mano enguantada hasta llegar, en la más absoluta negrura, a una estrecha puerta de madera abierta en el muro. Desembocamos en un callejón apenas alumbrado por farolas emplazadas cada 7 casas, y eran estas unas farolas de hojalata de un aspecto increíblemente colonial, con topes cónicos y agujeros a los lados. El callejón subía vertiginosamente, con una pendiente que no creía posible en aquella zona de Nueva York. Y la parte más alta se hallaba bloqueada por la pared cubierta de hiedra de una propiedad privada, detrás de la cual pude distinguir una cúpula desvaída y las copas de unos árboles que se balanceaban contra la vaga luminosidad del cielo. En esta pared había una pequeña puerta de oscuro roble, rematada en arco y tachonada de clavos, que el hombre procedió a abrir con una pesada llave. Me invitó a seguirle y abrió la marcha, en medio de la oscuridad más absoluta, por lo que parecía ser un camino de grava, y finalmente subimos los escalones de piedra que conducían a la puerta de la casa, que también abrió para que yo pasara. Entramos, y al hacerlo creí estar a punto de desmayarme a causa del terrible hedor a moho que nos recibió, y que parecía el fruto de perniciosos siglos de descomposición. Mi anfitrión no pareció advertirlo y por cortesía yo no hice ningún comentario mientras me conducía por una escalera curva que ascendía desde el recibidor hasta una habitación cuya puerta cerró con llave nada más atravesarla. Luego le vi correr las cortinas de las 3 pequeñas ventanas de vidrio que apenas destacaban contra la luminosidad del cielo. Acto seguido, fue hasta la chimenea, golpeó el pedernal, encendió 2 velas de un candelabro de 12 brazos y me hizo un gesto para que hablara bajo. En aquel vago resplandor descubrí que estábamos en una amplia biblioteca, correctamente amueblada y recubierta de paneles de madera, que databa del primer cuarto del siglo XVIII, con espléndidos frontones encima de las puertas, una sugestiva cornisa dórica y una chimenea magníficamente tallada, con remates de volutas y urnas. Por encima de las estanterías, a lo largo de las paredes, había retratos familiares bien ejecutados, y aunque estaban oscurecidos y sus figuras quedaban tras un velo de enigmática tenebrosidad, aún se podía ver su indudable parecido con el hombre que ahora me señalaba una butaca dispuesta junto a una elegante mesa chipendale. Antes de sentarse al otro lado, frente a mí, el hombre se paró un momento, como si se sintiera avergonzado. Luego, quitándose lentamente los guantes, el sombrero de ala ancha y la capa, se quedó teatralmente quieto, revelando unas vestimentas de mitad del período georgiano, desde la coleta y la gorguera hasta los calzones de media caña.
las medias de seda y los zapatos con hebilla en los que aún no me había fijado. Luego se arrellanó lentamente en una silla con respaldo de lira y empezó a observarme con atención. Con el sombrero quitado, su aspecto era de una extrema vejez, cosa que antes apenas era discernible, y me pregunté si esa marca inadvertida de tan singular longevidad no sería una de las causas de mi primera inquietud. Cuando al fin habló, lo hizo con una voz suave, hueca y cuidadosamente amortiguada que temblequeaba con frecuencia, y a veces me costaba seguirle mientras le escuchaba con un escalofrío de asombro y callada alarma que cada vez se hacía más pronunciada. «Contempla usted, señor», empezó a decir mi anfitrión, «a un hombre de hábitos tremendamente excéntricos, que no necesita disculparse por su indumentaria delante de una persona con su ingenio e inclinaciones. Pensando en tiempos mejores, no he tenido el menor escrúpulo para establecer sus costumbres y adoptar sus vestimentas y maneras. Se trata de un capricho que no ofende a nadie si no se practica con ostentación. He tenido mucha suerte de poder conservar la hacienda rural de mis antepasados, a pesar de estar cercada por dos ciudades. Greenwich fue la primera, que se extendió hasta aquí después de 1800, y luego Nueva York hacia 1830. Existen muchos motivos para conservar este lugar tan ligado a mis ancestros, y jamás he desistido de tales obligaciones. El lugarteniente que tomó posesión de los terrenos en 1768 se dedicó al estudio de ciertas artes e hizo ciertos descubrimientos, todos ellos relacionados con atributos propios de esta zona concreta, que fueron motivo de una estrecha vigilancia. Me gustaría mostrarle ahora, bajo el más estricto de los secretos, algunos efectos curiosos de estas artes y descubrimientos. Creo que puedo fiarme lo suficiente de mi intuición para juzgar a las personas como para no tener dudas de su interés y discreción. Hizo una pausa, aunque yo apenas pude asentir con la cabeza. Ya he dicho antes que me sentía inquieto. Sin embargo, para mí no existía otra cosa peor que el mundo diurno y materialista de Nueva York. Y tanto si este hombre fuera un inofensivo excéntrico como una autoridad en artes más peligrosas, no podía hacer otra cosa que seguirle la corriente y saciar mis ansias de maravillas en lo que pudiera ofrecerme. Así que le escuché. A mi antepasado, prosiguió con voz suave, le parecía que ciertas cualidades extraordinarias aún siguen presentes en el alma humana, cualidades que no solo prevalecen sobre los actos personales y de los demás, sino también sobre todo tipo de fuerzas y sustancias de la naturaleza, y sobre la mayoría de los elementos y dimensiones que son considerados aún más universales que la propia naturaleza. Se me permitiría decir que se mofaba de la pureza de cosas tan sublimes como el espacio y el tiempo,
y que utilizó de extraña manera los ritos de unos indios mestizos que antaño habían acampado en su colina? Estos indios se encolerizaron mucho cuando se construyó la residencia, mostrándose insoportablemente tercos en su afán de entrar a los prados cuando la luna estaba llena. Durante años, y cuando podían, saltaban el muro todos los meses y se entregaban en sigilo a ciertas ceremonias. Más tarde, en 1768, el nuevo propietario le sorprendió en mitad de sus actividades y se quedó petrificado por lo que vio. A partir de entonces hizo un trato con ellos, dejándoles pasar libremente a sus terrenos a cambio de que le hicieran partícipe del verdadero significado de lo que hacían. Entonces supo que sus abuelos habían heredado aquellas costumbres en parte de sus propios antepasados pieles rojas y en parte de un viejo holandés de la época de los Estados Generales. Y mal rayo le parta. Me temo que el lugarteniente debió de suministrarles un ron condenadamente malo, ya fuera intencionadamente o no, porque una semana después de estar al tanto del secreto se convirtió en el único ser vivo que lo conocía. Usted, señor, es el primer extraño que sabe de la existencia de tal secreto. Y que se hunda el suelo si me hubiera atrevido a hablar antes de esos poderes, de no verle a usted tan interesado por las cosas del pasado. Me estremecí ante la creciente locuacidad del hombre y al oírle hablar de manera tan familiar en una lengua de otro tiempo. Prosiguió. Pero debe usted saber, señor, que lo que el terrateniente consiguió aprender de aquellos salvajes mestizos no fue más que una ínfima parte de todo lo que llegó a saber luego. No en vano había estado en Oxford y conversando con un viejo alquimista y astrólogo de París. Para ser exactos, se había percatado de que el mundo no era más que un velo de humo ideado por nuestra inteligencia. Se encontraba por encima del vulgo, pero los más sabios podían aspirarlo y exhalarlo como una bocanada del antiguo tabaco virginiano. Podemos invocar todo lo que ansiamos y también somos capaces de borrar lo que nos disgusta. No quiero decir que todo esto sea una verdad irrefutable, pero sí que resulta lo suficientemente cierto como para escenificar un buen espectáculo de vez en cuando. No tengo dudas de que a usted le encantaría tener una visión más exacta que la que le proporciona su imaginación de ciertas épocas pasadas. Así que le ruego arrincone cualquier temor ante lo que me propongo mostrarle. Acérquese a la ventana y permanezca quieto. Mi anfitrión me tomó de la mano y me llevó a una de las dos ventanas del lado más largo de la pestilente habitación. El contacto de sus dedos desenguantados me hizo sentir un frío helador. Su carne, aunque seca y firme, poseía la cualidad del hielo, y estuve a punto de retroceder a su contacto. Pero de nuevo volví a pensar en el vacío y el horror de la realidad, y resolví seguirle con valentía allá donde quisiera llevarme. Cuando estuvimos frente a la ventana,
el hombre descorrió las amarillentas cortinas de seda y me hizo dirigir la mirada hacia la oscuridad exterior. Durante un rato no vi nada excepto la miríada de lucecitas vacilantes que brillaban lejos, muy lejos de donde nos encontrábamos. Luego, como en respuesta a un movimiento insidioso en la mano de mi anfitrión, estalló un relámpago que iluminó todo el escenario. Y me descubrí mirando sobre un mar de lujuriante vegetación, una vegetación completamente virgen, y no sobre el mar de tejadillos que habría esperado encontrar cualquier mente normal. A mi derecha, el río Hudson resplandecía siniestro, y en la lejanía frente a mí, observé el centelleo malsano de unas marismas inmersas perladas de inquietas luciérnagas. El resplandor murió y una sonrisa maligna iluminó el rostro cerúleo del viejo nigromante. Eso fue antes de mis tiempos, antes incluso de los tiempos del primer terrateniente. Probemos otra vez. Yo me sentía fatal, peor aún que ante la aberrante modernidad de aquella ciudad maldita. Por Dios, susurré. ¿Puede hacer eso con cualquier época? Al ver que asentía, y tras observar las negras raíces de lo que en otro tiempo fueron dientes, tuve que asirme a las cortinas para no desmayarme. Pero él me retuvo con aquella zarpa gélida y terrorífica, y repitió de nuevo su gesto insidioso. Estalló otro relámpago, pero esta vez descubrió un escenario menos extraño. Se trataba de Greenwich, el Greenwich del pasado, con sus tejadillos dispersos y sus filas de casas, tal y como hoy la conocemos, pero con callejas verdeantes y prados y terrenos comunales cubiertos de hierba. Las marismas aún brillaban en la lejanía, pero más allá pude distinguir los campanarios de la antigua Nueva York y las iglesias Trinity, de St. Paul y Brick Church, descollando entre sus hermanas, y una vaporosa neblina de humo de leña que se extendía por los campos. Inspiré profundamente, no tanto por causa de la visión en sí misma, sino por las posibilidades que se despertaban en mi aterrada imaginación. ¿Se atrevería a ir aún más lejos? Dije atemorizado, y creo que él compartió este miedo durante un segundo, aunque enseguida recuperó su maligna sonrisa. ¿Ir aún más lejos? Lo que yo contemplo le convertiría a usted en una estatua de piedra. Atrás, muy atrás, y adelante, también hacia adelante.
estúpido gallina. Y mientras rumiaba estas palabras para sus adentros, hizo un nuevo gesto que provocó un resplandor aún más cegador que todos los anteriores. Durante 3 segundos completos pude avistar una visión diabólica, y en ese espacio de tiempo contemplé una escena que siempre atormentará mis sueños. Vi unos cielos que hervían de extraños seres voladores, y debajo una ciudad negra e infernal de gigantescas terrazas de piedra, obscenas pirámides que se erguían salvajemente hasta la luna, e incontables ventanas de las que emanaba una luminosidad demoníaca. Y vi a los moradores amarillos y de ojos rasgados de la ciudad que pululaban en enjambres por unas nauseabundas galerías aéreas, vestidos con espantosas indumentarias rojas y naranjas, y danzaban trastornados al frenético son de unos timbales, al repiqueteo de unos crótalos obscenos y al demente gemido de unos cuernos apagados cuyas notas incesantes subían y bajaban ondulantes, como las olas de un sacrílego océano de betún. Digo que vi todo esto y que escuché con el oído de la mente la algarabía blasfema que lo acompañaba. Era la culminación estridente de todo el horror con el que esa ciudad cadavérica había invadido mi alma, y olvidando que debía permanecer en silencio, grité y grité y grité, hasta que mis nervios cedieron y las paredes vibraron a mi alrededor. Luego, cuando el resplandor se desvaneció, vi que mi anfitrión también temblaba, y que una mirada de miedo lacerante casi borraba de su rostro la deformada expresión de rabia que le habían provocado mis gritos. Trastabilló, se agarró a las cortinas como yo lo había hecho antes, y zarandeó la cabeza salvajemente como un animal herido. Bien sabe Dios que tenía motivos, pues al apagarse los últimos ecos de mis chillidos, surgió otro sonido tan sugestivo y diabólico que solo gracias a mis sentidos obnubilados pude mantenerme consciente y dueño de mis actos. Se trataba de un crujido continuo y disimulado en los escalones que había al otro lado de la puerta, como si una horda de pies descalzos o enfundados en mocasines ascendiera a los peldaños. Por fin se escucharon unas sacudidas cautelosas y secas en el picaporte de latón, que brilló bajo la tenue luz de las velas. El anciano palmoteó, escupió al aire mohoso en mi dirección y me espetó varias frases mientras se agarraba tambaleante a la cortina amarilla. La luna llena. Maldito seas tú, perro escandaloso. Tú les has llamado y ellos vienen a por mí. Pies con mocasines, cuerpos muertos. Que Dios os aplaste a vosotros, diablos de piel roja. Yo no envenené vuestro ron. ¿Acaso no he mantenido a salvo vuestra magia perversa? Bebisteis como cerdos hasta enfermar. Malditos seáis. Y ahora queréis culpar al terrateniente. Fuera, soltad el picaporte. No tengo nada para vosotros aquí. En ese momento, 3 golpes secos y muy deliberados sacudieron los paneles de la puerta, y una saliva blancuzca afloró a la boca del aterrorizado nigromante.
Su espanto, convertido en una acerada desesperación, hizo que renaciera su furia contra mí y dio un paso tambaleante hacia la mesa en cuyo extremo me sostenía. Seguía sujetando la cortina con su mano derecha, mientras que con la izquierda arañaba el aire en mi dirección, y al avanzar finalmente cedió, desprendiéndose de la barra que la aguantaba y dejando entrar en la habitación un chorro resplandeciente de luz lunar que la claridad del cielo presagiaba. Bajo esos rayos verdosos, la luminosidad de las velas pareció empalidecer, y un nuevo aspecto de decadencia se adueñó de la mohosa habitación, de su carcomido artesonado, sus suelos abombados, ruinosa chimenea, muebles destartalados y andrajosos tapices. Se adueñó también del anciano, y acaso por la misma razón, o debido a su espanto y vehemencia, le vi marchitarse y oscurecerse mientras se tambaleaba hacia mí e intentaba desgarrarme con sus zarpas de buitre. Solo sus ojos permanecían indemnes y brillaban con una mirada incandescente que fue dilatándose al tiempo que su rostro se carbonizaba y consumía. Los golpes se repitieron ahora con una tremenda insistencia. Y esta vez tenían un deje a metal. La cosa negra que me miraba había quedado reducida a una simple cabeza con ojos que trataba de arrastrarse impotente por el suelo abombado hacia donde yo me encontraba, y que de cuando en cuando lanzaba escupitajos de una malicia inmortal. Arreciaron las sacudidas insistentes y demoledoras sobre los frágiles paneles de la puerta, y vi el centelleo de un tomahawk al atravesar la destrozada madera. No me moví, no podía moverme, pero observé idiotizado cómo la puerta se desprendía en astillas y dejaba pasar una sustancia informe, negra y colosal, perlada de ojos brillantes y malévolos. Se desparramó lentamente, como una marea de aceite al reventar un recipiente carcomido. Volcó una silla y al final se esparció por debajo de la mesa y por todo el suelo de la habitación, en busca de la renegrida cabeza cuyos ojos aún seguían observándome. Se cerró en torno a ella y acabó engulléndola en su totalidad. Acto seguido, empezó a retroceder, llevando consigo su invisible presa sin tocarme a mí, y deslizándose de nuevo hacia la negra abertura de la puerta y los ocultos escalones que había más allá. Partió produciendo los mismos crujidos que emitió al llegar, aunque en sentido inverso. Entonces el suelo cedió finalmente y me precipité jadeando en la oscura cámara de abajo, medio asfixiado por las telarañas y casi desfallecido por el terror. La luz verdosa de la luna, que brillaba a través de las ventanas rotas, me reveló la puerta entornada del recibidor, y mientras me incorporaba del suelo sembrado de cascotes y me liberaba de aquellas paredes abombadas, vi pasar arrastrándose un torrente de negrura en el que relucían cientos de ojos malignos y centelleantes. Buscaba la puerta del sótano y al encontrarla desapareció tras ella. Me di cuenta entonces de que el suelo de esta habitación inferior también estaba cediendo, igual que antes había ocurrido con el de arriba. Acto seguido, se produjo un gran estrépito en la parte superior, seguido por la caída de algo que vi pasar por la ventana de poniente y que seguramente eran los restos de la cúpula. Libre al fin de los escombros, crucé el recinto y corrí hacia la puerta. Al descubrir que no podía abrirla, cogí una silla,
Rompí la ventana y me lancé frenéticamente por ella hacia el descuidado césped, donde los rayos de luna brincaban entre la maleza y la hierba crecida. La tapia era alta y todas las puertas estaban cerradas, pero apilé un montón de cajas que había en un rincón, subí hasta arriba y conseguí asirme a una gran urna de piedra que sobresalía. Casi completamente agotado, apenas pude distinguir paredes y ventanas extrañas y vetustos tejadillos de estilo holandés. No descubrí la callejuela empinada por la que había venido, y lo poco que pude reconocer quedó rápidamente envuelto en la bruma que subía del río y que la luz de la luna no podía atravesar. De pronto, la urna a la que me había asido comenzó a tambalearse, como contagiada de mi vértigo letal, y un instante después mi cuerpo se desprendió del muro, cayendo hacia un destino incierto. El hombre que me encontró dijo que debía de haber estado arrastrándome durante un trecho muy largo, a pesar de mis huesos rotos, ya que había dejado un rastro de sangre que iba más allá de donde él se había atrevido a mirar. La lluvia había borrado enseguida aquella conexión con el escenario de mi terrible experiencia, y los informes solo pudieron determinar que había surgido de algún lugar desconocido, hasta llegar a las inmediaciones de un pequeño y tenebroso patio al final de Perry Street. Jamás he intentado regresar a esos lúgubres laberintos, ni enviaría allí a ningún hombre en su sano juicio. No sé quién o qué era aquella anciana criatura, pero sigo sosteniendo que la ciudad está muerta y llena de horrores insospechados. Ignoro a dónde habrá ido él, pero yo he vuelto a casa, a las callejas limpias de Nueva Inglaterra, por donde circula la fragante brisa marina del atardecer.